palabra de hoy, el título del mensaje de hoy, claramente, instituyendo la cena del Señor. Y algo vimos vez pasada a grandes rasgos y hoy nos vamos a detener a tratar de ver, comprender y responder todas las preguntas que pueden estar alrededor de este acto, este símbolo, esta ordenanza que ha dejado el Señor para nosotros, su iglesia. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Señor, una vez más pedimos de tu intervención, de tu bendición en esta mañana, en esta reunión, que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pueda cambiar nuestro duro corazón por un corazón de carne que esté dispuesto a humillarse ante tu verdad y que podamos llevarlo por toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como decía vez pasada, mencionaba de forma general y rápida que aquí se estaba empezando a dar un cambio entre la Pascua que estaban celebrando, que era tradición por el pueblo judío, hacia la cena del Señor para su iglesia de ahora en más. El evento que mostraba y comenzaba a marcar el paso del antiguo pacto al nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y con la prédica de hoy voy a hacer todo lo contrario de lo que suelo hacer. No voy a tomar la enseñanza general para dar un mensaje general, sino que me voy a detener y explicar detalle a detalle todo lo que envuelve esta ordenanza que nos dejó el Señor de participar y celebrar la cena del Señor, el sacrificio del cual anuncia a lo que apuntan estos símbolos. Por ende, hoy tenemos muchos versículos, muchísimos versículos. Así que primero que nada debemos entender que ambas prácticas, la Pascua como la Cena del Señor, tienen el mismo propósito. Cada una de ellas señalaban a Jesús. Cada una de ellas mostraban el sacrificio que debía hacer Cristo Jesús de una vez y para siempre por los pecados de su pueblo. La Pascua señalaba hacia adelante aquel Cordero que iba a venir inmaculado, sin manchas, el sacrificio que era digno del Padre, por ende era sombra de lo que había de venir en cuanto a la promesa hecha en el principio. Y la cena del Señor ahora entonces nos señala hacia atrás. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso sus palabras, hagan esto en memoria de mí. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Allí empezaba la institución
de la Pascua, la forma que debían llevarlo. Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Entonces, no solo que era una tradición judía, el pueblo le había mandado hacer esto, el Señor había mandado a su pueblo a hacer esto, sino que todo esto nos dejaba ver lo que realmente iba a pasar cuando Jesús lo haga de una vez y por todas. Esto tenía fecha de expiación, esto tenía fecha de expiración, esto tenía fecha de caducación, porque tenían que rehacer una y otra vez sacrificios por sus pecados. Por eso Jesús, una vez y para siempre. Así que, por ende, sin derramamiento de sangre no había pacto, no había expiación, no había redención. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo se ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto era algo que debía suceder, pero lo que hacían, como hemos dicho, era algo pequeño al lado de la promesa de aquel cordero inmolado. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, luego de virar de una a otra, Pascua a la cena ahora entonces se vuelve una ordenanza del Señor para su iglesia. La Pascua llega a su fin, el celebrar la Pascua tiene su culminación en este momento donde Jesús da su vida en la cruz, muere, resucita y asciende a los cielos. Pero ahora deja la manera que la iglesia debe recordar lo que él hizo, su cena. ¿Y qué es una ordenanza? Y esta hace referencia simplemente a un rito simbólico. Debe tenerse en cuenta que esto es símbolo, es externo de aquello de lo que se quiere representar. Es justamente una representación visible de una idea, en este caso espiritual, que se quiere dar y mostrar. En la Biblia podemos encontrar solamente dos ordenanzas para la iglesia: bautismo y cena del Señor. Esta ordenanza específica es sobre el pan, sobre el vino, como los símbolos externos de aquello que nos va a llevar a recordar el significado especial que se esconden tras ellos. No que el pan y el vino sean especial, no que el pan y el vino ahora toman un carácter divino, sino que la carga está sobre su significancia simbólica que le da ahora Cristo a su iglesia: su sacrificio, su muerte y resurrección. Si comemos pan en casa, si tomamos vino en casa, no tiene la carga que realmente le damos en el momento de la cena del Señor. A eso nos estamos refiriendo. Por ende, sería un error concluir que realmente el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y la sangre realmente se vuelve la sangre de Cristo, como algunos piensan y participan. Entonces, lo importante en esto es el cumplimiento de la ordenanza de cómo debe celebrarse. Por eso, en casos excepcionales, podemos tolerar que el vino no sea vino y que el pan no sea un pan sin levadura, en casos excepcionales, porque de vuelta el valor no está en los elementos, sino en el símbolo que le damos por fe para recordar a Cristo. Pero
pese a que debemos recordar a Cristo y pese a un caso excepcional, la Biblia nos manda que sea vino y pan sin levadura. Ahora, ¿qué recordamos entonces con estos símbolos? 4 puntos. Primero, perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo mismo que hemos leído hace un ratito es lo mismo que nos está dejando ver este símbolo, este acto y este recordatorio. Nada ni nadie podrá darnos esto a nosotros. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, el vino y el partimiento de su cuerpo, el pan, es el que nos deja ver y nos confirma todas sus promesas del perdón de todos y cada uno de nuestros pecados y estos olvidados al fondo del mar. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, mis pecados quedan anulados. Pero por el contrario, si sacamos nuestra esperanza de Cristo, nuestros pecados, todos y cada uno de ellos siguen intactos y presentes a la hora de la acusación para el día del juicio final. Si no bebe entonces la copa de Cristo, la ordenanza que Él nos dio, beberemos la copa de la ira de Dios, la cual el mismo Cristo entendió y lo vio con tanta severidad, realmente entendía lo que abarcaba todo esto que iba a suceder en su vida, y su oración en el Getsemaní, sudando como grandes gotas de sangre, fueron: Señor, aparta de mí esta copa, la copa de la ira del Señor. Entonces, si nosotros no somos capaces de asociarnos a la copa de Cristo, poner nuestra confianza en Él, vamos a participar de esta copa de la que Cristo pudo habernos librado. Así que, si usted está participando con Cristo, tiene libertad, tiene perdón, usted puede cargar esa cruz liviana que Él nos pidió que llevemos cuando Él cargó esa cruz pesada, la ira del Señor, por nosotros. Esto nos deja entonces un sentimiento, una certeza y un deseo de vivir en libertad, vivir tranquilos, gozosos, porque nuestra confianza está sobre la sangre derramada de Cristo, el cuerpo partido para nuestro perdón. Así que ahora solamente nos queda vivir para toda buena obra, dando gloria y honra a nuestro Señor. Y así como Cristo nos perdonó cuando aún éramos sus enemigos, debemos dar perdón ahora nosotros a los que aún consideramos nuestros enemigos. Si no, sería lo mismo que pisotear la sangre y el cuerpo de Cristo. Él nos dio algo precioso para que lo repliquemos. Él nos perdonó aún cuando nosotros decidíamos y elegíamos darle la espalda, ir lejos de Él. Y en ese momento de mayor maldad, porque Cristo mismo sabía que no íbamos a ir a Él, que no lo íbamos a elegir, Él permite esto para traernos ahora con lazos de amor, para poner fe, quebrar nuestra voluntad, nuestro pecado, la esclavitud a Él, traernos de muerte a vida, para que podamos responder a su amor, a su sacrificio. Eso mismo, ahora que ha pasado en nosotros, que Cristo nos ha regalado, es lo que debemos mostrar y dar al mundo, aún a nuestros enemigos. Entonces, debemos perdonar. Si somos capaces y nos mantenemos en el deseo de no otorgar perdón, es probable que tal vez nosotros
no hayamos experimentado ese perdón, porque nada hay más grave de lo que el Señor nos perdonó a nosotros. Nada tenía una condena más eterna y justa que nuestra vida en pecado. Por ende, si el Señor fue tan bueno, amoroso para perdonarnos, nosotros deberíamos estar dispuestos a perdonar a todos. Aun Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso entonces es conocer a Cristo, haber entendido y aceptado su perdón, por ende debe estar reflejado en nuestra vida y debe ser el recordatorio cuando participamos en la cena del Señor. Segundo, restauración de nuestra relación con Dios. Romanos 5, 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos, pero si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, luego del perdón, llega la restauración. No solo entonces es otorgar perdón, sino que en desear y procurar restaurar esa relación. Eso nuevamente se vuelve a mostrar a Cristo en nuestra vida. El perdón no es simplemente una palabra o una frase: sí, te perdono, sí, no te preocupes, ya te perdoné, sino que el perdón es el camino a la restauración. Muchos, como hemos dicho, dicen: sí, te perdono, pero viven como si no. Muchos que están casados o tienen pareja, a veces rápidamente sueltan perdón y dicen: sí, te perdono, pero a la próxima pelea, vos antes me habías... Y vuelve todo el perdón que yo ya había otorgado. Pero el Señor nos dice: como yo perdono y me olvido, así debe ser el perdón que nosotros debemos dar. Mi actitud y relación deben cambiar con esa persona. Así que déjenme dudar si esto no sucede en la vida de un cristiano que haya experimentado un verdadero perdón que los lleve a la restauración. Cristo, nuestro Señor, tranquilamente podría haber dicho: listo, he muerto, he resucitado, he ascendido, estoy sentado a la diestra del Padre, todos los pecados de mi pueblo, de mis hijos, son perdonados, pueden irse en libertad. Ya no son culpables ni serán condenados. Eso hubiera sido justo. El perdón de nuestros pecados por la culpa que cayó en su vida hubiera sido entonces en ese momento justo. Pero Cristo fue mucho más allá. Él no hizo simplemente esto, sino que luego del perdón dice que ahora nos adopta como sus hijos, nos dio la confianza, restauró la relación para que ahora podamos acceder confiadamente al trono de Dios y dirigirnos a Él como nuestro Padre. Abba, Padre. Entonces Cristo no solo estaba dando perdón, sino que estaba restaurando la relación para que ahora podamos vivirla de esa manera. Eso es lo que nos pide. Eso es lo que debemos recordar en la cena. Tercero, limpia nuestra conciencia. Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo.
Purificación de conciencia es igual a decir santidad. A pesar como Dios piensa o pensar como Dios piensa y vivir como Dios dice que debemos vivir. No existe una persona perdonada y restaurada que siga voluntariamente con el deseo de pecar, o si está el deseo de pecar, no existe en la persona el deseo de apartarse o hacer morir tal cosa en su vida. Cada vez que Jesús perdonaba o sanaba o hacía un milagro, le decía, vete y no peques más. Pero como somos pecadores, sabemos que va a suceder, el pecado va a volver, los deseos de pecar seguramente puedan estar allí, pero si no volvemos a Cristo, si no volvemos pidiendo perdón y con el deseo que Él nos otorgue de sus fuerzas para poder vencer, para mortificar nuestro pecado día a día, seguramente nos estamos olvidando del sacrificio de Cristo. Por eso nuestra lucha es día a día para que nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros deseos sean cada vez más y más santos como nuestro Dios que es santo. Nuestros deseos ahora se vuelven los deseos de nuestro reino eterno y no los del mundo. Nuestros ojos deben estar puestos, anclados y con la meta firme en el reino eterno, y esto debe reflejar nuestra conducta. Por eso, el que practica el pecado, el que se mantiene en el pecado, el que elige pecar una y otra vez sin arrepentimiento y sin confesión o deseos de apartarse, va camino a la condena eterna. Cuarto, renovación de compromiso en memoria de Él y en presencia de Él por fe. Así es como nosotros tomamos el pan y el vino recordando ese compromiso. Tal vez hemos vivido en la semana ajetreada, con dolor, con sufrimiento, con obstáculos para recordar en nuestro día a día al Señor, para volcarnos a la palabra o a la oración, pero en este momento, cuando tenemos visiblemente lo que el Señor instituyó como ordenanza y símbolo para su recuerdo, debemos que entender, pensar y recapacitar. Yo he hecho un compromiso con mi Señor, apartarme del pecado, que es lo que Él odia, aborrece, lo cual lo llevó a la cruz por mí. ¿Cómo puedo seguir y mantenerme en esta actitud o en esta manera de vivir? Es como si diera las espaldas a ese sacrificio, o es como si deseara que ese sacrificio volviera a acontecer una y otra vez, porque no me importa lo que estoy recordando, aún y todo, prosigo en mi pecado. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y esto se vuelve algo así como ese 1 de enero, donde muchos hacen borrón y cuenta nueva, se proponen nuevas metas, tratan de dejar lo malo, voy a empezar el gimnasio, voy a dejar de comer tanto, un nuevo año arranca, así que desde el día 0 o 1 me voy a proponer hacerlo. Es la idea que nos está representando la cena del Señor. Hoy tengo la oportunidad de comenzar de vuelta. Hoy debe ser mi deseo de ponerme nuevamente este deseo de luchar, porque mi confianza debe estar en Cristo y apartarme del pecado. Y habiendo dado estos puntos, ahora me quiero detener por un momento en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y quiero que presten atención acá, que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados. El derramamiento de sangre, ¿por quién y para quién es? ¿Por muchos o por todos? Y es una pregunta que suele rondar en el mundo cristiano, donde existen varias posiciones y nosotros queremos dar la nuestra según lo que creemos y entendemos y vemos a la luz de la Biblia. No solo que vamos a responder esto, sino que lo vamos a asociar con la salvación para que se entienda completamente. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Salvación por muchos. Y aquí llegan los versículos, no hace falta que lo pongan, no van a poder, son demasiados, pero si usted anota, anótelo y después puede volverlo a leer o miren el video de las redes. Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, no a toda la humanidad, a su pueblo de sus pecados. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y podemos entender que cuando el Señor habla de ovejas, también habla de lobos y habla de cabritos. Entonces, si quisiera dar la enseñanza o la idea de que es por todo el mundo, abarcaría todos estos ejemplos que él suele tomar. Juan 10:14-15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. De vuelta, la misma idea. Versículo 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Por muchos y la salvación. No solo que salva, sino que ahora nos está diciendo que a los que salva jamás, y jamás es jamás perecerán o se perderán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. No ruego por el mundo, por todos, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Todo el mundo? No, la iglesia de Dios. Romanos 8:32-35. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Efesios 5:25-27. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a todo el mundo, no, a la iglesia, y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Podría seguir, pero con esto me imagino que basta. ¿Lo ven? La respuesta es por muchos.
y estos muchos, ninguno se perderá, porque estamos en las manos de Dios. Y la única manera que nos saquen o salgamos de ahí es que alguien más poderoso de Él pueda abrir su mano y arrebatarnos. Y tal cosa no existe. ¿Se dan cuenta entonces qué maravilloso se vuelve el mensaje que debemos recordar? El mensaje del Evangelio. No solo todo lo que debemos mostrar que Cristo debe hacer y ser en nuestra vida, sino que tenemos la seguridad que aquellos que confiamos en Cristo, que pusimos nuestra fe en Él, que nos arrepentimos de nuestros pecados, Él, por su sacrificio, no nos va a dejar. Nadie nos podrá arrebatar y llegaremos a la salvación y jamás la perderemos. Entonces, aquellos que presentan mensaje como que todos se salvarán tienen un conflicto con todos estos párrafos y muchos más. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Cuando decimos que son muchos, algunos piensan que es como un puñadito selecto del Señor, como si Dios se volviera elitista y solo tenga algunos ahí dando vuelta, contados con los dedos de la mano. Y no es así. Muchos no significan pocos. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí nos quiere mostrar y abarca todo el mundo en su totalidad, de punto a punto, por todo el tiempo que va a pasar, desde que fue creado hasta que va a ser restaurado por el Señor. A todos ellos es el mensaje de salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de vuelta, ahora sí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Allí está todo el mundo, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Se dan cuenta? Esos muchos en realidad no serían muchos a nuestro entender, sino muchísimos que nadie puede contar. Entonces el mensaje del Evangelio es vasto para todo el mundo, para todas las épocas, para toda tribu, lengua y nación, pero serán de aquellos que acepten el mensaje y confíen en Cristo. Y ahora, al propósito, agregué todos estos versículos que citan que son a todo el mundo, y no como que se estuviera contradiciendo la Biblia, sino que debemos concluir dos cosas. O la Biblia se contradice, porque vimos que también innegablemente hay muchos versículos que dicen muchos, no todo el mundo, o que debemos tratar de buscar la interpretación correcta para que esto tenga sentido y podamos creer como la Biblia es verdad suficiente e inerrante, infalible. Entonces, no podemos negar que debía existir una sustitución, derramamiento de sangre para el perdón de las personas. Esta sustitución era necesaria en la razón de la imposibilidad
humana de que ellos mismos puedan restituir su vida, su ofensa a un Dios santo y eterno. La deuda infinita que nosotros tenemos solo va a quedar saldada cuando se cargue en la cuenta infinita de Cristo que dio su vida por los suyos, muchos suyos. La cruz no era entonces una tragedia que apartaba al Señor de los suyos como primero entendían sus discípulos, sino la realidad gloriosa que abría las puertas de la seguridad, de la esperanza en las promesas y en el reino de Dios para todos nosotros, sus hijos, su pueblo. Ahora, esta sustitución entonces debe ser entendida y en teología se conoce como sustitución potencial y virtual. Vamos a explayarnos. En palabras de Samuel Pérez Millos, toda dificultad en relación con la elección, salvación universal o limitada y expiación quedan resueltas entendiendo los dos aspectos de la obra de la cruz. Por un lado, el potencial mediante el cual Dios puede salvar a todos los hombres que crean. Y por otro, el virtual, que hace eficaz la potencialidad salvadora para quienes creen en el Hijo y lo reciben como Salvador personal. ¿Lo entienden? Potencial, entonces, es ese llamamiento del Evangelio general para todo el mundo. El mensaje de las buenas nuevas de Cristo debe ser predicado hasta los confines de la tierra, cada rincón de ella. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra comisión. Pero se vuelve virtual, eficaz, efectivo, cuando la gente responde a ese mensaje, responde a este llamado en fe y en arrepentimiento. ¿Ven? No hay contradicción en esto. En épocas del COVID y la cuarentena, en algunos momentos y a ciertas horas, todos recibíamos un mensaje en nuestros celulares alertándonos y avisándonos cómo debíamos proceder, quedarnos en nuestra casa, algo así como un toque de queda después de tal horario, y solo personal autorizado y esencial podía salir. Los demás debíamos guardarnos en casa por nuestra seguridad, por nuestra salud. Pero claramente muchos hacían oídos sordos a esto y buscaban la forma de burlar a las autoridades y cumplir con su cometido de salir o ir a algún lado. Entonces el mensaje estaba y era claro. Cada uno decidía cómo responder a él. Este es el mensaje del Evangelio. Está disponible para todo el mundo, toda lengua, tribu, pueblo y nación, todos. Pero será de aquellos que responden o hacen caso, como el mensaje de COVID. Entonces, esto simplemente deja cerrado este punto. El Evangelio, entonces, es ese mensaje para todos. Pero si usted decide hacer esos oídos sordos, simplemente debo hacerle una aclaración. Nadie podrá burlar al Señor como tal vez muchos piensan o muchos creen que hacen astutamente en este mundo. Todos van a pasar por el Señor, por el día del juicio, por su trono y van a ser juzgados justamente. Así que cuidado. Primera de Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, pues ¿qué es el pan? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, ¿se dan cuenta? Pascua
cena. En el pacto mosaico, donde la Pascua era instaurada, el Señor nos decía en Éxodo 19:5, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, se dan cuenta, había una condición de que si guardaban esto, recibirían la promesa. Pero ahora, en el nuevo pacto, en el Evangelio, en Cristo, Hebreos 8, 10, 12 nos dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Te das cuenta? Dos caminos. O tratas de llegar al Señor, a su salvación, por tus obras, tratando de guardar el pacto que muchos creyeron y pensaron que era de esta manera que van a llegar al Señor, obras, 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 y esto jamás sucederá. O confías en el sacrificio de Cristo, que Él dijo, yo haré, yo entregaré, yo me sacrificaré, y disfrutamos del regalo más grande de todos los tiempos y por toda la eternidad. Él murió por todos, sí, pero solo aquellos que respondan este mensaje en arrepentimiento, dejando su mala vida, sus pecados, y pongan su confianza en Cristo y se alejen de ellos, son los que realmente recibirán la salvación y su vida será transformada. Por ende, todo lo que nos manda ahora la cena del Señor, no solo a recordar, sino a vivirlo, van a ser el deseo y toda buena obra que nuestro ser ahora va a querer hacer. No que nos va a llevar a ganar la salvación, sino que ahora, porque el Señor nos las dio, nos la regaló, ahora que somos cambiados, que somos transformados, anhelaremos día a día caminar agradando a nuestro Señor, que por amor, el amor más grande, puro y verdadero que ha caminado en este mundo, se entregó por ti, por mí, aun cuando éramos sus enemigos, para que no pasemos por aquello que debíamos pasar, el justo juicio de Dios, la condena eterna en la ira de Dios. ¿Acaso no es el mejor mensaje y el mensaje más grande? Pero cuidado, porque algunos aún hoy niegan esto y no quieren aceptarlo. Para ellos, condenación. Para los que lo aceptan, salvación. Y para terminar, versículo 30, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Por eso vamos a repartir ahora la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor con todo lo que hemos entendido. Hoy, de manera excepcional, nuestra cena que compartimos y recordamos al Señor es el primer domingo de cada mes, y vamos a terminar cantando un himno al Señor para que esto sea vívido y práctico en nosotros.